a propósito de lo que venimos hablando, présteme con tranquilidad su mente, que usted después va en la lectura juiciosa de la Escritura saber si lo tumbé o no. Correcto, pero siéntate tranquilo, saque la mano de la billetera que nadie le va a robar. En esta situación que estamos ahí, hablando de lo que estábamos hablando, podemos entrar de una vez acá. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo nos está destapando una serie de regalos que es uno detrás de otro, casi que cada palabra de cada versículo, antes de cada coma y de cada punto, hay que parar para poder abrir, y hay más y hay más. En este segundo capítulo, él trae esta aseveración, dice, porque somos hechura suya. La palabra somos está hablando de todos aquellos que han nacido de nuevo, no solamente del papá y la mamá, porque recuerden que nosotros tenemos la posibilidad de nacer dos veces. La primera de papá y mamá, que es su amor, su voluntad, lo que Gabriela y Ángela sintieron, entonces nacieron estas dos niñas, ese es su primer nacimiento. Pero como nuestro papá y nuestra mamá habían nacido de la naturaleza caída de Adán, entonces nosotros también nacimos con esa enfermedad que se llama naturaleza caída. Nadie nos pidió permiso, nadie nos consultó. Si vamos a buscar un culpable, busque a Adán, ¿cierto? Porque no es ni de mi papá ni de mi abuelo. Así nosotros hayamos nacido de un excelente matrimonio, con ministro a bordo, dependiendo de la religión, usted se casó virgen y todas estas cosas, y sus hijos nacieron. Esos hijos y usted mismo nacieron para pecar porque nacieron de la naturaleza caída de Adán. Es que el asunto acá es que yo no fue que nací para pecar porque yo soy producto de una violación. No, y entonces tengo ahí toda esa ralea encima y nací para ser asesino. No, es que por haber nacido bajo pecado cometemos ¿qué? Pecados. El segundo nacimiento viene cuando creemos en Cristo Jesús, y entonces nacemos, como dice el mismo Jesús, del Espíritu y del agua. Del Espíritu, porque solo el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y del agua, que es la palabra de Dios, que es la que nos limpia y nos lava y nos renueva el pensamiento. Entonces, no es solamente nacer, sino de qué me voy a alimentar. Usted recién nacido, de su papá y su mamá, le dieron leche y empezó un proceso de alimentación hasta llevarlo a esta edad que tiene ahora. Lo mismo ocurre, cuando nacemos de nuevo hay un proceso que es la leche espiritual no adulterada, que es la que nos alimenta, que es la misma palabra de Dios y la que nos sirve para renovar el sistema de pensamientos caídos que heredamos de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que precisamente nos enseña a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, pero desde un punto de vista caído que Dios había prohibido. Pero mire que aunque Dios lo había prohibido, le dejó al hombre, puede comer o no puede comer. El día que se coma de este se muere, el día que coma de este va a tener vida eterna. Adán eligió. Adán, teniendo la oportunidad de obedecer, Estela llega y elige y dice, no, yo voy es por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, pero ya que hemos nacido de nuevo, Pablo dice, somos. Cuando habla de este somos, es que es referido a aquellos que hemos nacido de nuevo. Dice, porque somos hechura. Hechura es creación. Dios no cogió, no lo tomó a usted en la naturaleza caída y lo remendó y le puso algunos parches para que funcionara bien y le agradara. No, la sentencia para el Adán caído es que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces Adán hay que matarlo, Adán tiene que morir. Pero Dios viene ahora y dice, en vez de arrasar con toda la humanidad otra vez, que esa vaina pues como vuelve a pelechar, lo que voy a hacer es pagar, y voy a pagar yo mismo. Y de manera que voy a ir a la cruz y voy a morir, dice Jesús, y los que crean en mí van a morir conmigo. Porque si no, entonces tendríamos todo esto lleno de cruces en la tierra, no habría dónde poner cruces. Entonces muere el justo por los injustos, el único que no había pecado por todos los que habían pecado. Pero hay algo hermosísimo, y es que al yo creer en Él, que Él murió en la cruz, Jesús me dice, entonces tú también mueres. Y al ser sepultado Él, Jesús me dice, tú también eres sepultado porque acabas de morir. Y al morir dice que como Él resucitó, entonces en su resurrección también he sido yo resucitado, y ahora resucito para ser una nueva criatura. El otro no, el otro se murió, ahora yo soy otra persona. Por eso dice, porque somos hechura ¿de quién? Suya. Ya no fue que Él nos hizo del polvo de la tierra, sino que nos hizo conforme a la imagen de su Hijo, en Cristo Jesús. Las palabras tienen mucha fuerza en esta epístola, en esta carta,
Porque nuevamente dice, porque somos hechura suya, sigo en el mismo versículo 10, mire todo el contenido que puede tener un solo versículo. ¿Creados en quién? Disculpe, en la primera creación fuimos creados ¿en quién? En Adán, del polvo de la tierra. En esta nueva creación, después de este nuevo nacimiento, dice que somos creados es nuevamente, no remendados, en Cristo Jesús, y ahora hay quien para. De aquí en adelante, estos que hemos sido creados en Cristo Jesús, hechura suya, somos de Él, para me habla de un futuro a partir de mi nuevo nacimiento, buenas obras. Evidentemente aquí se refiere a las buenas obras que hay en Gálatas capítulo 5, manifestadas en el fruto del Espíritu, que la resume en 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley, porque la ley era ¿para quién? ¿Para quién? Para Adán. La ley era para Adán, para mostrarle a Adán y a toda su descendencia que todo lo que estaban haciendo, así fuera bueno, era malo. No por el resultado de lo que estaban haciendo, sino por el origen de donde lo estaban haciendo, que era una naturaleza caída. Entonces Él castiga en la muerte a Adán, pero le da la oportunidad al ser humano de nacer de nuevo. Eso sí, yo elijo, yo decido. Pero entonces Dios no es que a mí me quita el chip y me hace otra vez nuevo. No, Él me da la oportunidad. Es que esta es la sobradez de Dios. Dios dice, yo no los voy a obligar a creer en mí, yo les voy a dejar la oportunidad de que elijan creer o no creer. Sin embargo, usted y yo sabemos que hay una acción de Dios a través del Espíritu Santo que nos arrincona para ver el mismo pecado, porque sin Jesús uno el pecado no lo ve. Entonces dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, esas buenas obras, Dios preparó de ante ¿qué? Es decir, no estamos hablando de las obras que la ley me pide en Moisés, sino que estamos hablando de que antes de que el mismo Moisés recibiera los mandamientos, las buenas obras del Espíritu ya habían sido dadas y Dios tenía esas obras para que anduviésemos en ellas, habiendo caído o no caído. Es decir, la caída del hombre es el accidente del hombre. Dios lo conoce porque es Dios y Él sabe todo lo que pasa y todo lo que va a pasar. Pero entonces las buenas obras en Cristo Jesús estaban ya preparadas de antemano, si Adán hubiera caído o no, para que caminara sobre ellas y en ellas. Entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que ocurre es que Adán, en vez de caminar en esas obras, decide irse por otro camino y entonces cae. Entonces las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas quedaron en stand-by, porque ahora el segundo Adán, que es Cristo Jesús, según 1 Corintios capítulo 15, viene a enseñarnos cómo es el asunto. Bien, voy bien, ¿cierto? Estamos, se capta lo que estamos viendo. Bien, por tanto, Pablo le dice a los efesios, y nos lo dice hoy en día a nosotros, acordaos, hay una miren, yo tengo exacto el día en que Cristo Jesús llegó en el tiempo y en el espacio de mi existencia a mi vida. Entonces yo me acuerdo de lo que era, hablemoslo, antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, ahora con esta Copa Libertadores que hubo, yo recuerdo que la primera Copa Libertadores me la gocé toda en Adán. Pero todita, ustedes se asombrarían, correcto. Esta segunda me la gocé en Cristo, totalmente distinto. Entonces dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y esto se acomoda a lo que estamos viendo el viernes, el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, porque Pablo le está escribiendo a los efesios, pero en los efesios también hay gentiles y hay israelitas. Y le dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, no éramos de la nación de Israel, de ninguna de las tribus, erais llamados sin circuncisión, nos llamaban incircuncisos, que equivalía a paganos, por la llamada circuncisión, los israelitas que sí llevaban la marca en su prepucio, hecha con mano de carne, porque a ellos les hacía la circuncisión como pueblo elegido por Dios. El ministro en el tabernáculo tenían una persona especial con un pedernal, les hacía el corte. Cuando me habla de en la carne, se está refiriendo al cuerpo como tal, no me está hablando de las obras de la carne.
Y recuerden que Dios eligió, porque hay una cosa que llama la elección, usted ya lo vimos en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, si no entonces puede decirle a Álvaro que le envíe esas 3 conferencias y va a saber de qué estamos hablando. Porque Dios entre todos los pueblos de la tierra decidió escogerse uno así fuera caído, y dice, este pueblo va a ser mi pueblo, y decidió que Israel fuera su pueblo. Para habitar en él, para tener sus negociaciones con él, etc. Pero a nosotros, los que no éramos israelitas, nos tenían por fuera del panorama los mismos israelitas. Entonces dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eres llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estoy yendo un poco rápido acá porque estoy retomando unos versículos que ya vimos el martes pasado. En aquel tiempo, en la Copa Libertadores anterior, ¿cierto? En aquel tiempo estaba ahí sin quién, sin Cristo, sin ungido. ¿Entiendes acá ungido? El asunto con esta religión humana que perduró durante tantos años en medio de la ignorancia es que cuando a uno le dicen Cristo, uno se imagina inmediatamente un crucifijo con una personita ahí. No se está hablando de eso. Aquí ni siquiera sabía que habían cruces y Cristo para colgarlo. Dice, en otro tiempo estaba ahí sin Cristo, sin ungido. El pueblo de Israel tiene un ungido, ellos estaban esperando el Mesías, ¿correcto? El ungido de Dios, eso significa Cristo. Nosotros no teníamos Cristo, los gentiles no teníamos Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, no éramos de ninguna de las tribus. Y ajenos a los pactos de la promesa, ya lo vimos en Romanos capítulo 9. Los pactos son, Dios por ejemplo anduvo con Abraham y le dio el pacto de la circuncisión. Anduvo con Abraham y le dio pacto de la simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Anduvo con Moisés y le dio el pacto del monte Sinaí con los 10 mandamientos. Anduvo con Jacob y le dio un pacto para darle las 12 tribus de Israel. Y de la promesa era el advenimiento de Cristo Jesús a través de ellos. Además, nosotros los gentiles estábamos sin esperanza. Esperanza es una señora que nos anima a seguir adelante porque vamos a encontrar algo mejor. Los mismos griegos lo manifestaban así: comamos y bebamos que mañana ¿qué? Moriremos. No hay esperanza, sea que engordemos o no, sea que estemos sobrios o no, nos morimos y esto se acabó. No había esperanza. Y sin Dios, ¿en dónde? En el mundo. Eso sí, teníamos muchos dioses con D pequeña, correcto. Y entonces en el Olimpo usted podía tener a Zeus, a Hermes, a Afrodita, a todas esas cosas. Los gentiles tenían una cantidad de dioses de segunda, empezando porque son con D pequeña. No éramos nada. Pero ocurrió algo glorioso. Dice Pablo, pero ahora ¿en quién? Miren que ahora al Cristo le pone apellido. El Jesús es la manifestación del Cristo del pueblo de Israel. Ahora se ha hecho hombre y es Jesús. Y no solamente vino para los israelitas que lo aceptaron, sino también vino para los gentiles que lo aceptaron. Por eso dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo se está refiriendo a los gentiles, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo cercanos? Hubo un sacrificio de por medio, la sangre. ¿La sangre de quién? Del Cristo del que viene hablando desde hace rato. Entonces, estamos hablando de un Dios que es el único que tiene un amor tremendo por sus seguidores, por el objetivo de su amor, que son las personas, en este caso de lo que estamos hablando. Pero si usted y yo vemos, nosotros los gentiles teníamos dioses que andaban siempre bravos y berracos con la humanidad. A unos los volvían serpiente, a otros los volvían etcétera. Toda esa mitología que viene en el constructo cultural de todas las naciones. Remedio, necesitábamos tener alguna cosa y la ubicábamos en dioses aún en la actualidad. Pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nuevamente repito, no me cansaré de repetirlo. En Efesios se repite la expresión en Cristo, por medio de Él, en Él, para Él. Porque todo Efesios nos muestra que todo gira en torno a Cristo, no a nosotros. Nosotros solo somos una de las cosas reconciliadas del universo en Cristo. Solo somos una. Eso es duro, sobre todo que el hombre caído quiere ser el centro de todo. Dios me dice, eres muy importante, pero no eres mi centro. Mi centro es mi Hijo, Jesucristo. Y todo el que se ajuste a ese centro, será mi centro también. Entonces dice, porque Él es nuestra paz. Cuando habla acá de paz,
no está hablando de la paz finita que da una mesa de negociaciones o un cese al fuego. No, aquí está hablando de una paz que va más allá de todo entendimiento. Es una paz que reconcilia con Dios, es una paz que reconcilia con los demás seres humanos, es una paz que nos reconcilia con cualquier persona sin importar su color, su cultura, su inteligencia o su falta de preparación, su estrato. Entonces, cuando empieza a hablar de paz, hace una introducción para recordarnos que si Dios no hace acepción de personas, porque para Dios todos somos iguales en cuanto a su amor, porque Él dice que amó de tal manera Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Él dice, doy mi Hijo para reconciliar a la humanidad, no lo dice solamente para los israelitas, sino también para los gentiles. Y entre los gentiles e israelitas, para quien los da, no lo dice solamente para los de clase alta o baja, sino para todos. De hecho, la manifestación de Jesús nos lleva a una paz, que la primera paz que tengo cuando en Cristo Jesús tengo mi fe puesta es con Dios. Y dice, porque Él es nuestra, y ahí se mete Él. Pablo es de qué nacionalidad, israelita, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un israelita que nos está hablando a nosotros los gentiles, y él se mete y dice, porque Él, o sea Cristo Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, del israelita y del gentil, ¿hizo cuántos? ¿Hizo cuántos? Uno. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Hizo uno. ¿Y cómo se llama ese nuevo pueblo? ¿El nuevo qué? El nuevo Israel, que es la iglesia. Entonces, sea israelita o sea gentil y cree en Cristo Jesús, de él sale una nueva nación que va por encima de toda dependencia de la tierra de donde salió, sino que es una nación que desciende del cielo. Es esta mujer llamada la iglesia, es esta esposa de Cristo llamada la iglesia, que es su cuerpo, que será conformada por todos los que en Cristo Jesús crean, de los judíos, israelitas o de los gentiles, en todas las generaciones. No importa si fue hace 2000 años, hace 3000, hace 5000, hace 2000, hace 1000, hace 500, ayer, hoy, o si vaya a ser dentro de 1000, dentro de 2000 o dentro de 5000 años. Dios conforma un cuerpo que está hecho de piedras vivas, que somos cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, sin importar las generaciones, estén ya dormidos en la muerte esperándolo, o aún no hayan nacido y vayan a conocerlo en el futuro, o estemos ahora en el presente conociéndolo, porque Dios es un Dios de vivos, y no de qué, de muertos. Para Dios todo está ok. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había un muro no solamente físico, llamado el Sorek, en el templo donde no podían pasar los gentiles, sino también un muro que habían puesto los mismos israelitas de la circuncisión por tener la ley, y en vez de proclamar la ley para que las naciones se reconciliaran con Dios, se apropiaron de ella y dijeron, los mandamientos y la ley son solo para nosotros. Los gentiles eran una cantidad de gente inculta, sin religión, que no tenía derecho ni de participar en sus propios ritos religiosos. ¿Quién derribó ese muro? ¿Quién lo derribó? Cristo Jesús. Ahora, ¿Cristo Jesús quién es? Dios. Y solo es Dios para aquel que lo reconozca. Porque los mismos israelitas, teniendo la ley, que era la manifestación de Dios, fueron los que mataron a Jesús, porque no reconocieron en él a Dios. Ahora, ¿cómo hizo Cristo para reconciliarnos? Dice, aboliendo en su carne, cuando entregó su cuerpo en la cruz del Calvario, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque nadie podía cumplirlos, para crear en sí mismo de los dos, israelitas y gentiles, un solo y nuevo ¿qué? Miren estas palabras como saltan acá, nuevo. Si es nuevo es porque hay uno ¿qué? Viejo, la vieja naturaleza, el hombre en Adán. Haciendo la paz. Otra vez aparece la paz acá. Esta paz es la que me invita a que yo debo ver a Gabriel como mi par, no como alguien superior o alguien inferior. Pero vamos más allá. Supóngase que Marco Aurelio es israelita y yo gentil. Entonces él, desde su posición de israelita, de circuncisión hecho a mano, me miraba a mí como un ciudadano de segunda clase. Y yo como gentil lo miraba a él con desprecio, porque él me hablaba a mí de una cantidad de cosas en Romanos capítulo 2 que cumpliera, y él no la cumplía porque yo lo veía en los mismos bares que yo. Pero cuando se trataba de ir al templo no me dejaba entrar a mí. Él podía entrar a todas las cantinas mías y yo no podía entrar al templo de él. ¿La ves? Naturaleza caída. Entonces dice, pero algo más.
para que nos curemos del arribismo espiritual. Y es que Jesús es ¿quién? Es Dios. ¿Dónde vivía Dios antes de hacerse hombre? En el cielo. ¿Con quién? Padre y Espíritu Santo. Y Él dice que abandona toda esa comodidad y viene y se hace hombre. Al hacerse hombre se hace como nosotros. Lo que nos estás diciendo es: yo que sí puedo hablarles de acepción de personas y de separación y de que pereza andar con ustedes todos podridos, he bajado y me he reconciliado con ustedes. Con base en eso yo les puedo exigir a ustedes que se reconcilien entre ustedes si es que dicen creer en mí. No hay nada más que decir. Entonces dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los... un nuevo hombre haciendo la paz. 16. ¿En dónde hizo esa paz? Dice: y mediante la cruz, porque hubo muerte en la cruz. Cuando él dice mediante la cruz, no es del palo. O sea, Pablo no está hablando del palo del Señor, sino del Señor que está en el palo. Correcto, Pablo no está hablando de la cruz del Señor, sino el del Señor de la cruz. Y dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Dios tenía una humanidad dividida entre israelitas y gentiles. Los israelitas una nación, los gentiles todas las otras naciones. Y ahora de los dos en la cruz, en su muerte, dice, cuando Moisés levantó la cabeza de serpiente en el desierto para que en la plaga de las mordidas de serpiente que estaban muriendo los hombres, todo el que mirara a la serpiente sería sano. De la misma forma dice el Evangelio de Juan que cuando Jesús fuera levantado en la cruz como aquella cabeza de serpiente, todo el que mire hacia ese sacrificio perfecto de la cruz del Calvario en el Gólgota, inmediatamente es reconciliado con Dios y con los hombres. ¿En quién? En Él. ¿En qué? En la iglesia, que es su cuerpo, que es el edificio nuevo lleno de piedras vivas, que somos todos los que creemos, sean israelitas o sean gentiles. Y mediante la cruz reconciliar con Dios. Mire que la primera reconciliación es con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las ¿qué? Enemistades. Éramos enemigos por todo lado, tanto de Dios como de los demás. Y vino, si vino era porque no estaba, estamos hablando de Jesús, y anunció las buenas nuevas. Buenas nuevas significa evangelio. Buenas nuevas es el evangelio del reino. Jesús no vino a traer más Moisés, Jesús no vino a traer más Elías, Jesús vino a traer las buenas nuevas del reino. Por eso cuando en el monte de la transfiguración Pedro está obnubilado y le dice a Jesús: es bueno estar acá, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Elías, el profeta, una para Moisés, la ley. Viene una voz del cielo que les dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él que oíd lo que está. Y cuando abren los ojos, nuevamente ven a Jesús solo, porque Moisés y Elías ya no estaban, porque en Jesús se cumple todo lo que quiere Moisés y todo lo que había predicho Elías. No, Elías no dijo todas las profecías, Elías estaba representando a todos los profetas con sus profecías, y Moisés está hablando de todos los requisitos que había generado la expectativa del hombre cuando miraba la ley, pero realmente solo lo podía cumplir Jesús. No es que no haya más profetas, no es que haya más ley, sino que Cristo Jesús es el cumplimiento de todo. Entonces ahora dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los israelitas. Porque, y nuevamente viene el énfasis, mire lo que habla acá: por medio de Él, en Él, por Él. Porque por medio de Él, los unos, o sea, los que estaban lejos, y los otros, los que estaban cerca, Pablo se mete como israelita, hablando a otros gentiles, tenemos entrada por un mismo ¿qué? Espíritu al Padre. Mire que la palabra, por donde uno la coja, sale otra vez al mismo punto. Para nacer de nuevo, uno nace del ¿qué? Del Espíritu y del agua de la palabra. Estamos oyendo esto con interés porque el Espíritu es el que nos ha capturado para Cristo. Y estamos lavando nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra juntos, porque es la forma de renovar nuestro pensamiento. Pero aquí podemos ver la Trinidad en un solo versículo. Dice: porque por medio de Él, o sea Cristo Jesús, los unos y los otros, o sea la humanidad, tenemos entrada por un mismo Espíritu Santo. ¿A quién? Al Dios Padre. Nos hizo familia de Él. Y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Los que han tenido oportunidad de viajar, así se halla la pintada,
si usted es de acá de Medellín y está en La Pintada, usted sabe que tiene que volver porque es puente, ¿cierto? O sea que usted allá no compra comida para 3 meses, ni va a pagar los impuestos allá, porque usted sabe que usted no vive allá. Usted realmente, pero entonces pasémoslo a otro país. Usted está, por ejemplo, disfrutando de otra nación, está, por ejemplo, en Venezuela, pero usted ya no está radicándose, ni comprando, ni consiguiendo nada, porque usted sabe que vive acá en Colombia. Usted ya es un extranjero. Todo lo que compra lo menos posible y se mete en lo menos posible con esa situación allá, porque usted lo que tiene es que venir acá porque es un ¿qué? Extranjero. Y un advenedizo es una persona que está en un país, pero tampoco le importa nada de eso. Lo mira con responsabilidad y respeta sus leyes, pero él sabe que no tiene nada que ver ahí. Pero advenedizo también es descuidado. Hay algunos que no se dan cuenta en dónde están y tampoco saben qué es lo que están haciendo. El advenedizo me habla de que puedo ser un extranjero descuidado, pero necesito también ser un extranjero cuidadoso. Extranjero cuidadoso es aquel que sabe que no es de ese país y que está esperando retornar al suyo. Básicamente, usted y yo, a lo que Pablo nos está llamando por el Espíritu Santo, es a entender que nuestra vida acá en la tierra es provisional, que nuestra vida aquí en la tierra no es eterna, que todo lo que tenemos acá, carro, casa, beca, familia, esposo, hijos, todo se queda acá. Que cuando hizo de nosotros un nuevo Israel llamado iglesia, y que hizo de ese Israel de 2 pueblos, los israelitas que creyeran en él y los gentiles que creyeran en él, hizo una nueva nación. Esa nueva nación se rige por unas normas diferentes que son las del reino, le obedece a un rey diferente que es el rey de los cielos y espera un futuro que nada tiene que ver con esto que estamos viendo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los apartados. Santo es apartado. Otra cosa, cuando hablamos del concepto iglesia, sáquese ese concepto de edificio. Vamos para la iglesia y pensábamos en el edificio. No. La iglesia viene de una palabra que es eclesia, que está conformada por los que salen. Es exactamente los que salen del sistema. Y ahora se meten en el régimen de Dios, en su reino, y dice, sino conciudadanos de los santos, y viene algo fabuloso, y miembros de la familia, ¿de quién? De Dios. Cuando yo entiendo esto, por la iluminación de la mente nueva en Cristo Jesús, porque tenemos la mente de Cristo, cuando yo entiendo esto, yo ya no me siento huérfano, así sea de los que todos los papás murieron y yo no sé quién era. No. Tengo un Padre, es el Padre de los cielos. Tengo un gran hermano que es Cristo Jesús. Además me ha hecho coheredero. Y tengo un habitante, se llama el Espíritu Santo. Yo no estoy solo, pero me ha hecho parte de la familia del Padre. Y dice algo acá sensacional. Edificado sobre el fundamento de los ¿qué? Apóstoles y ¿qué? Y profetas. Ahora hay cosas muy charras por ahí que dan vueltas. Y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y eso pues, el que sea apóstol, el que sea profeta o el que se autodenomine así, se vuelve como una clase de élite. No. Aquí está diciendo que el fundamento de los apóstoles y profetas es ¿quién? ¿Quién? Cristo Jesús, de quien venimos hablando en toda la epístola. En Él, por Él y por medio de Él. En ningún momento está diciendo que Jesús se fundamenta en los apóstoles y profetas. Pero que el fundamento de los apóstoles y profetas me mete todo el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que estaban anunciando al Cristo de Dios. Y los apóstoles son los que él aparta para que vayan y prediquen las buenas nuevas. Cuando Jesús llama a los 12 para que vayan y prediquen las buenas nuevas, no era predicar más a Moisés, sino predicar las buenas nuevas del reino. Entonces, el fundamento de los apóstoles y profetas se constituye todo el paquete de las Sagradas Escrituras, pero abierto. El asunto de los profetas de la antigüedad era que hablaban, pero tenían que preguntar ¿quién es este? O si es para nosotros lo que estamos profetizando. El asunto de los apóstoles de Cristo Jesús es que, de los enviados de Cristo Jesús, es que abrieron el paquete y nos mostraron, vea, aquí dice, vendrá sencillo y humilde montado en un burro, en un pollino, Isaías, entonces uno va entrando a Jesús en el burrito. Será, entonces la Virgen concebirá y aquí dará a luz un hijo. Entonces se ve eso cumplido en Cristo Jesús. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, me habla de un edificio, siendo la principal piedra del ángulo, ¿sí? No es que Jesucristo sea de apellido Angulo, sino que el ángulo
la piedra angular de la construcción, fuera la que se colocara al principio o al final, sirve para las dos cosas, siempre es porque todo empieza en Él y termina en ¿quién? En Él. Y quiero que veamos que cuando Él dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, se está refiriendo también a la nueva creación. No se está haciendo ninguna defensa de Adán, porque Adán está out. Entonces dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, por eso les decía, miren, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora por medio de la renovación del entendimiento? De la lectura juiciosa de la palabra, es todo lo que estemos edificando en nuestras vidas, sea desde el punto de vista de la piedra angular que es Cristo Jesús. De ahí voy a edificar toda mi vida, digámoslo así, financiera, familiar, emocional, congregacional, de amistad. Todo lo que parta de ahí quedará bien hecho y será construido con unos materiales que se llaman oro, plata y piedras preciosas. Todo lo que esté... en una palabra, todo lo que esté fuera de la piedra del ángulo, ¿cierto? Va a ser madera, heno u hojarasca y no va a servir absolutamente para nada, así que es muy bonito. Entonces, porque hay obras de la carne hermosísimas. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ojo ahí, un templo santo, ¿en quién? Nuevamente, 30 veces aparece como mínimo esta expresión, en Él, por medio de Él y para Él. Y un templo es para que Él habite. Y ese templo no es ese templo bonito que vamos a hacer acá o este templo sencillo que tenemos ahora. Ese templo somos ¿quiénes? Nosotros, todos los creyentes de Cristo Jesús que han tenido su fe en la justicia de Dios durante todas las edades. Para Dios está tan vivo Pablo como estás vivo tú, como estás viva tú. Porque para Dios es un Dios de vivos y no de muertos, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien, otra vez, el centro de Jesús, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por andar buscando añadiduras uno no lee esto, por ejemplo en el Evangelio de Juan, en una parte del Evangelio de Juan en que Jesús le dice a los discípulos, y entonces el Padre vendrá y yo vendré y haremos morada en ustedes. Pero claro, si uno está buscando una nevera, ¿qué va a haber más allá del refrigerador? Cuando empezamos a buscar verdaderamente el reino de Dios y su justicia, empezamos a ver todo esto. Entonces aquí quiero que miremos algo. Yo sé que estamos en el año 2016, que hoy es martes, mes de agosto, que hay una cantidad de circunstancias alrededor que nos exigen qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestir, responsabilidades, pero que si nosotros no nos atrevemos a voltear el plato y leer el versículo como es, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas otras cosas os serán añadidas, vamos a vivir una vida ambivalente, con totalmente acá y allá. A lo que Dios nos está llamando es algo que escapa inclusive al mismo proceso de la inteligencia intelectual. Yo puedo tener mi cabeza llena de álgebra, de psiquiatría, de psicología, de derecho, de arquitectura, de ser un erudito en los clásicos, tener un panorama completo de la actividad en el espacio a través de los avances de la tecnología. Pero todo eso no me sirve para captar y entender lo que en Cristo Jesús le ha sido revelado a la humanidad. Porque es sabiduría del cielo. Todo lo otro que mencioné procede de la mente ingeniosa del ser humano, que descubre y ve normas y cosas que otros no habían visto. Pero lo que Dios nos ha dado no solamente sirve para esta vida, sino también para la venidera. Eso es lo que estamos haciendo. Cada vez que el día o el diablo o una tía le quiera robar estas 2 horitas, los martes, o las 2 horitas de los viernes, más las que usted inteligentemente ha logrado irle robando al sistema, porque entre más se ocupe de esto, más se le va a solucionar lo otro. El engaño del sistema del mundo es, ocúpese harto acá y cada vez uno más enterrado. El de Dios es, dedíquese tiempo a lo que realmente es eterno, que usted aquí va a llegar con o sin carro, con o sin licuadora, aquí va a llegar con o sin salud,
pero que si me busca a mí, primeramente el reino de Dios y mi reino y mi justicia, todo eso se le va a solucionar y va a llegar. Muchas personas van a llegar con todas las añadiduras solucionadas y como estaban por fuera de la piedra del ángulo, todo perdido. Tratemos de pensar así, pero solo se puede pensar así si somos juiciosos en abrir este libro. Padre, te doy gracias por este tiempo tan especial que nos has dado nuevamente para compartir. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Salimos de este lugar más no de tu presencia. Y permite, Señor, que a través de una aplicación en nuestro aparato inteligente podamos escuchar tu palabra, porque hay versiones de la Biblia habladas, o leer cualquier versión en nuestra casa, o escuchar prédicas como esta que desglosan versículo a versículo la revelación que tú nos estás dando en Cristo Jesús acerca del reino de Dios y su justicia. Cada día nos capture más esto, que cada vez que llegue la depresión con todos sus problemas, yo en vez de ponerme a escuchar el bolero que aumenta mi depresión, pueda mejor escucharme Efesios capítulo 1 y cada vez darle gusto menos a la carne para poder avanzar en el conocimiento y en la madurez del Espíritu. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén. Dios nos bendiga.